La voz del hombre, raspada y cargada de una emoción que desafiaba la descripción, apenas era un susurro que se abría paso a través de la línea telefónica. Fui chofer de El Roy, comenzó, y cada palabra parecía pesar toneladas. Le di al FBI todas sus rutas, sus movimientos, cada detalle, todo por ella, por mi hija recién nacida. Un silencio pesado se instaló, no de duda, sino de la cruda verdad que se acababa de pronunciar. Era una confesión que desafiaba la lógica. Una traición de proporciones épicas en un mundo donde la lealtad se pagaba con sangre y el miedo era la moneda corriente. El escenario era el México profundo, aquel donde las sombras del crimen organizado se extienden sobre cada pueblo y cada vida, un lugar donde el heroísmo y la desesperación a menudo se confunden en una misma acción. Era la historia de un hombre común forzado a decisiones extraordinarias, con la vida de su familia pendiendo de un hilo. Juan era un joven de un pequeño pueblo en el corazón de México, un lugar donde el polvo se adhería a los sueños y el sol quemaba las esperanzas con la misma intensidad. Su piel, curtida por el trabajo bajo el sol, hablaba de una vida de esfuerzo honesto, pero también de la lucha constante por salir adelante. Desde pequeño había soñado con una vida diferente, una vida de estabilidad y prosperidad para la familia que un día formaría. No buscaba riquezas exorbitantes, solo la tranquilidad de saber que sus seres queridos nunca carecerían de lo esencial, que podrían perseguir sus propios sueños sin la pesada carga de la necesidad. Trabajaba en lo que podía, a veces en el campo, otras como ayudante en el taller mecánico del pueblo, siempre con la frente en alto y las manos callosas. Pero a pesar de su incesante labor, sus ingresos apenas cubrían las necesidades básicas. Cada fin de mes la cuenta bancaria parecía un eco vacío de sus aspiraciones. Su vida, sin embargo, estaba a punto de cambiar de la manera más profunda y terrifying. Su esposa, Sofía, la luz de sus ojos, la mujer que con su sonrisa lograba disipar las nubes más oscuras de la incertidumbre, estaba embarazada. La expectativa de su primera hija, una pequeña que sería el culmen de su amor, llenaba sus días de una felicidad indescriptible y al mismo tiempo de una presión abrumadora. La cuna que habían comprado a plazos, los pequeños pañales apilados en un rincón, los nombres que discutían entre risas y sueños. Todo ello era un recordatorio constante de la responsabilidad que se avecinaba. ¿Cómo podría ofrecerle a esa pequeña vida todo lo que merecía con sus escasos ingresos? La pregunta lo carcomía por dentro, una preocupación incesante que lo mantenía despierto por las noches. El contexto socioeconómico de su región no ofrecía muchas salidas. La omnipresencia del crimen organizado era una realidad tangible, una sombra que se cernía sobre cada aspecto de la vida. Las camionetas polarizadas que patrullaban las calles, los jóvenes con ropas de marca y armas ostentosas, las historias susurradas de fortunas rápidas y violentas. Todo ello era parte del paisaje diario. La desesperación empujaba a muchos jóvenes a buscar la estabilidad económica en las filas del cártel, seducidos por la promesa de dinero fácil y poder, ignorantes o resignados a los peligros que ello conllevaba. Era un camino tentador, un espejismo peligroso que prometía saciar la sed de prosperidad a cambio del alma. Juan siempre había resistido esa llamada, aferrándose a sus principios y a la promesa de una vida digna. Pero la inminente llegada de su hija estaba empezando a resquebrajar su resolve. Fue entonces cuando la oferta llegó, inesperada y a primera vista como una bendición. Un conocido, un hombre de pocas palabras y mirada evasiva que Juan apenas recordaba de la escuela, se le acercó un día en la plaza. Le habló de una oportunidad de trabajo con una remuneración extremadamente generosa, un monto que duplicaba, incluso triplicaba, lo que Juan podía ganar en un mes entero de trabajo agotador. La descripción del empleo era ambigua. Chofer de un señor importante. El conocido enfatizó la discreción, la fiabilidad, la exigencia de no hacer preguntas. Juan sintió un escalofrío en la espalda, una alarma interna que le advertía del peligro latente, pero la cifra que le habían ofrecido resonaba en su mente como una canción de sirena, una melodía que prometía un futuro mejor para su hija. Cuando se lo comentó a Sofía, su reacción fue de una inmediata desconfianza. Sus ojos, llenos de amor y preocupación, se encontraron con los de Juan suplicando. «No me gusta, Juan», dijo con la voz apenas audible. «Siento algo malo, una oscuridad. Ese dinero fácil nunca es bueno. ¿Y si es algo peligroso? ¿Y si te pasa algo?» Sofía tenía presentimientos, una intuición aguda que a menudo resultaba ser acertada. Las dudas la corroían,
el miedo a lo desconocido, a un mundo que ambos sabían que existía, pero del que siempre se habían mantenido alejados. Sin embargo, Juan, cegado por la desesperación y la ilusión de un futuro prometedor para su pequeña, desestimó sus temores. Insistió en que era una oportunidad única, que no podían permitirse el lujo de rechazarla. Era la única manera, se convenció, de asegurar el futuro de su hija, de darle todo aquello que él nunca había tenido. La imagen de la cuna vacía y el rostro sonriente de su bebé por nacer lo impulsaron a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. En su mente no había otra opción viable. La necesidad era un monstruo hambriento, y él estaba dispuesto a alimentarlo con su propia paz, si con ello compraba la felicidad de su familia. Antes de continuar con esta historia de riesgo y sacrificio, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas narraciones fascinantes. Juan aceptó el trabajo. La oferta monetaria, exorbitante para cualquier parámetro en su pequeño pueblo, nubló momentáneamente la voz de la precaución que Sofía había intentado infundir. Ella había sentido una punzada de inquietud, una premonición oscura, pero él, cegado por la imagen de una vida digna para su futura hija, la había desestimado como el nerviosismo propio del embarazo. En retrospectiva, las palabras de Sofía fueron una profecía. La primera semana transcurrió en una bruma de viajes por carreteras desconocidas, encuentros furtivos en ranchos apartados y la palpable tensión que emanaba de cada interacción. Los señores importantes de los que le había hablado el conocido no eran empresarios ni políticos, sino figuras sombrías, cuyas miradas lo escudriñaban con una intensidad desarmadora, como si buscaran una fisura en su fachada de inocencia. Fue en el tercer día, durante un trayecto de varias horas hacia una hacienda fortificada en lo alto de una sierra, cuando la verdad golpeó a Juan con la fuerza de un rayo. El hombre que se sentó en el asiento trasero, cuya presencia silenciosa había sido hasta entonces enigmática, se presentó con una voz grave y pausada. «Soy el Viceroy, y a partir de hoy tú eres mi sombra». El aire se le fue de los pulmones. El Viceroy. El nombre resonó en su mente como una condena. Era el capo de capos, una figura casi mítica, temida y respetada en todo el país. La magnitud de su error y la trampa en la que había caído se reveló con una claridad brutal. Su vida, a partir de ese momento, se transformó en una dicotomía aberrante. Por un lado, el lujo desmedido, coches blindados de alta gama, relojes que valían lo que una casa entera, comidas suntuosas en propiedades que parecían sacadas de una película, y fajos de billetes que, por primera vez en su vida, hacían que sus problemas financieros parecieran una preocupación de otro mundo. Pero entrelazado con ese lujo, como una serpiente venenosa, estaba un peligro constante y omnipresente. Juan comenzó a ver la violencia de cerca, la crueldad deshumanizante que era el motor de ese imperio. Presenció cómo las órdenes de el Viceroy, pronunciadas con una calma escalofriante, se traducían en actos brutales. Vio el miedo en los ojos de otros hombres, el mismo miedo que ahora comenzaba a anidar en su propio corazón. Las risas en esas reuniones eran huecas, los festejos, una cortina de humo para la muerte. El Viceroy era un hombre de contradicciones. Juan lo observó con una atención casi forense, una necesidad de entender la mente de su captor para sobrevivir. Era carismático, sí, poseía una extraña cualidad magnética que atraía la lealtad de sus hombres. Hablaba de honor y de familia, pero sus acciones desmentían cada una de esas palabras. Tenía momentos de aparente calma, escuchando música clásica en el asiento trasero o dedicando horas a cuidar sus exóticos jardines. Pero esos instantes de serenidad podían romperse en 1000 pedazos con el más mínimo error, con una mirada torcida, con una noticia insignificante. Sus estallidos de furia eran legendarios, y Juan aprendió a reconocer los sutiles indicios que los precedían. Un tic en la mandíbula, un ligero endurecimiento en la voz, una mirada que se volvía gélida. Juan se dio cuenta de que era una pieza prescindible en un juego macabro. El dinero, que al principio había sido la promesa de una vida mejor, se convirtió en la jaula dorada que lo aprisionaba. Deseaba escapar, pero el temor a las represalias, no solo contra él sino contra Sofía y su hija nonata, lo paralizaba. Había escuchado las historias, los horrores que se reservaban para aquellos que intentaban abandonar el cártel. La riqueza que lo rodeaba se sentía como una maldición, cada billete una cadena más. Mientras sus manos se aferraban al volante de los vehículos blindados, sus ojos aparentemente vacíos absorbían cada detalle de su entorno. Memorizaba rutas, observaba los patrones de las escoltas, los puntos ciegos.
Escuchaba conversaciones, capturaba nombres, lugares, horarios. Al principio lo hizo de forma inconsciente, un mecanismo de defensa automático para orientarse en ese laberinto de carreteras secundarias y caminos de terracería. Luego, a medida que la desesperación y el miedo crecían, se convirtió en un acto deliberado. Cada dato era una pequeña pieza de información, un hilo suelto que quizás algún día podría usar para tejer una salida. Se convirtió en la sombra de El Viceroy, pero una sombra con ojos y oídos, una sombra que, aunque forzada a ser invisible, registraba meticulosamente la vida de su amo. Cada entrega de mercancía, cada reunión con otros capos regionales, cada cambio de ubicación de las casas de seguridad, todo quedaba grabado en la mente de Juan. Las rutas preferidas de El Viceroy para evadir retenes, la frecuencia con la que cambiaban de vehículos, los códigos internos que usaban para referirse a ciertas operaciones. Incluso los pequeños detalles como los restaurantes a los que solía ir o las farmacias donde compraba ciertos medicamentos no pasaban desapercibidos. Juan sabía que toda esa información era un arma de doble filo, pero en su desesperación se aferraba a ella como a un salvavidas. El miedo de que Sofía y su hija tuvieran que crecer en ese mundo de violencia y crueldad, o peor aún, que fueran víctimas de él, era un tormento constante. La imagen de la cuna vacía en su humilde hogar, la ropa diminuta que Sofía había comprado con tanto amor, lo impulsaban a seguir, a observar, a existir en esa peligrosa cercanía. Se sentía como un topo, excavando lentamente un túnel hacia la libertad, recopilando cada mota de tierra, cada roca, con la esperanza de que un día pudiera derribar la montaña que lo sepultaba. Su fachada de chofer pasivo y silencioso era su mejor disfraz, su piel de camaleón. Nadie sospechaba que detrás de esos ojos apagados se gestaba un plan, una desesperada apuesta por la supervivencia. La vida de Juan cambió para siempre un día soleado en el hospital. El aire olía a antiséptico y a una esperanza frágil. Sofía, con el rostro sudoroso y agotado, había traído al mundo a su pequeña Elena. Juan la tomó entre sus brazos por primera vez, una criatura diminuta y perfecta, envuelta en una manta suave de colores pastel. Sus pequeños dedos se aferraron a su pulgar con una fuerza sorprendente, y sus ojos, aún nublados por el nacimiento, lo miraron con una inocencia que le partió el alma. En ese instante todo el lujo, el dinero fácil y el poder prestado de El Viceroy se desvanecieron, reemplazados por una oleada de amor tan inmensa que casi lo ahoga. Pero junto al amor llegó un terror paralizante. La imagen de Elena, tan vulnerable, tan dependiente de él, se grabó a fuego en su mente. ¿Qué clase de futuro le estaba ofreciendo si seguía siendo el chofer de un monstruo? ¿Cómo podría mirarla a los ojos sabiendo que su sustento provenía de la sangre y el miedo que sembraba el Viceroy? Su riqueza, que antes le había parecido una bendición, ahora se sentía como una marca. Una jaula dorada que no solo lo atrapaba a él, sino que amenazaba con arrastrar a su hija recién nacida a su oscuridad. No podía permitirlo. Simplemente no podía. Fue una revelación personal demoledora, un despertar brutal. Juan se dio cuenta de que no podía seguir arriesgando su vida, y lo que era peor, la vida y el futuro de su familia por El Viceroy. La idea de Elena creciendo en la sombra de ese mundo, escuchando los rumores de violencia o peor aún siendo testigo de ella, era insoportable. Necesitaba una salida, una manera de escapar de la telaraña que él mismo había ayudado a tejer. Pero salir de un cártel como el del Viceroy no era como renunciar a un trabajo. Era una sentencia de muerte, no solo para él, sino para cualquiera que hubiera osado desafiar al capo. Sin embargo, la desesperación que sentía era superada por el amor incondicional que ahora habitaba en su corazón gracias a Elena. Ese amor le dio una fuerza y una claridad que nunca antes había poseído. Comenzó a idear un plan, rudimentario y peligroso, pero un plan al fin y al cabo. Su posición como chofer personal le daba acceso a una información vital: las rutas diarias del Viceroy, los lugares de sus encuentros clandestinos, los nombres de sus lugartenientes, sus patrones de movimiento, sus debilidades. Había estado memorizando todo esto de forma casi inconsciente, como un mecanismo de supervivencia en su día a día. Ahora, cada detalle adquiría un nuevo propósito. Serían las armas para derribar al imperio que lo acechaba. La única manera de proteger a Elena era destruyendo la fuente de su miedo, desde dentro. El problema era ¿cómo? ¿A quién podría recurrir sin que la misma organización lo descubriera y lo aniquilara? Los días se convirtieron en un juego mental agotador.
Juan seguía conduciendo para el Viceroy, sonriendo, asintiendo, fingiendo lealtad, mientras su mente trabajaba sin descanso, buscando la más mínima oportunidad. Observaba a todos, analizaba cada situación, cada conversación. La presión constante lo estaba consumiendo. Sofía notaba su nerviosismo, su mirada distante, su insomnio, pero él siempre lograba inventar excusas plausibles, atribuyéndolas al estrés del trabajo o a la adaptación a la paternidad. No podía revelarle nada, no aún. Sería ponerla en un peligro aún mayor. Un martes particularmente caluroso, mientras conducía a el Viceroy por una carretera secundaria a las afueras de la ciudad, ocurrió algo que sembró en Juan la primera semilla de esperanza. Era una ruta poco transitada, utilizada para reuniones discretas y movimientos de mercancía ilícita, lejos de las miradas curiosas. En un cruce desolado vio un vehículo oscuro, un SUV que parecía demasiado nuevo para la zona. No tenía placas visibles y sus vidrios estaban polarizados a tal punto que era imposible ver quién iba dentro. Lo que capturó la atención de Juan fueron las insignias en la parte trasera del vehículo, casi imperceptibles a primera vista. Eran discretas, sutiles, pero no eran las del gobierno federal mexicano, ni las de la policía estatal, ni las de ninguna facción rival que él conociera. Parecían oficiales, sí, pero con un aire de extranjería, de algo que no pertenecía a ese paisaje polvoriento y dominado por el crimen local. La imagen se le quedó grabada. No era la primera vez que veía vehículos con esas características, siempre en los márgenes, siempre observando. Recordó conversaciones a medias de los hombres de El Viceroy sobre agencias gringas que a veces olfateaban sus operaciones, pero que eran fáciles de eludir o de comprar. Juan, sin embargo, vio algo diferente en esa discreción, en esa persistencia silenciosa. En ese momento, una idea arriesgada y desesperada comenzó a tomar forma en su mente. Si existía una fuerza externa, lo suficientemente poderosa y ajena al control absoluto del Viceroy, ¿podría ser su única oportunidad? El plan, hasta entonces un embrión abstracto, ahora tenía una dirección incipiente: buscar ayuda externa. Pero no a cualquier precio. La vida de Elena, su pequeña Elena, dependía de ello. Tendría que ser extremadamente cauteloso, casi invisible. Cada paso sería un riesgo, cada palabra una traición potencial. El Viceroy había sembrado miedo y desconfianza en todo el territorio, y Juan sabía que un paso en falso significaría el fin. Pero mientras miraba el asiento trasero, donde el Viceroy hablaba por teléfono con esa voz grave y autoritaria, Juan solo podía pensar en los pequeños dedos de Elena aferrándose a los suyos y en el futuro que ella merecía. Un futuro sin miedo. La idea de buscar ayuda externa se convirtió en una obsesión para Juan, una chispa que alimentaba su determinación en medio de un miedo paralizante. Esas insignias desconocidas grabadas en su memoria representaban una posibilidad por remota que fuera. Días después de aquel encuentro en la carretera, mientras el Viceroy estaba en una de sus reuniones prolongadas, Juan aprovechó para investigar. No podía usar Internet ni hacer preguntas directas. Su método fue la observación, la deducción. Recordó frases sueltas, murmullos entre los sicarios de bajo rango sobre los federales de allá arriba o los que no se compran. Finalmente, en un viaje a la capital para recoger unos documentos, vio un edificio que le resultó familiar por su arquitectura, de esos que solo se ven en películas, y notó la misma insignia discreta que había visto en el SUV. Con un nudo en el estómago confirmó sus sospechas. Era una oficina del FBI. El contacto inicial fue una odisea de nervios. Juan sabía que no podía simplemente entrar. Tenía que ser sutil, anónimo. Decidió que la forma más segura era a través de un intermediario, alguien ajeno al cártel, pero con cierta exposición a los bajos fondos. Encontró a un pequeño traficante de información, un hombre viejo y cansado que solía rondar los mercados, vendiendo datos menores a quien pagara. Juan, usando una excusa creíble sobre celos por una mujer y un deseo de fastidiar a un rival, le deslizó una suma considerable de dinero y la información de que un pez gordo del cártel estaría en cierta ruta a una hora específica, pidiéndole que enviara al FBI un mensaje anónimo con esos detalles. El viejo, sin saber la magnitud de lo que tenía entre manos, cumplió. La respuesta del FBI no fue inmediata, pero Juan notó un aumento discreto en la presencia de vehículos sospechosos en las rutas clave del cártel. Una semana después, mientras esperaba a el Viceroy en un punto de encuentro, un hombre vestido de civil se acercó a su coche, golpeó suavemente la ventanilla
y con una mirada gélida le entregó una tarjeta sin decir palabra. No era una tarjeta de presentación común. Tenía solo un número de teléfono y un código alfanumérico. El corazón de Juan latió desbocado. Sabía lo que era. Por la noche, desde un teléfono público en un pueblo lejano, con la voz disfrazada y un miedo que casi lo paraliza, marcó el número, recitó el código. La voz al otro lado, en un español perfecto pero con acento extranjero, fue fría y profesional. La conversación fue breve pero decisiva. Había captado su atención. La primera reunión se concertó en un lugar apartado, una cafetería en la periferia de una ciudad a varias horas de distancia. Juan viajó solo, inventando una excusa sobre un recado personal para el Viceroy. Sentado frente a dos agentes del FBI, un hombre y una mujer, Juan sintió cómo el peso de su secreto se volvía insoportable. Los agentes eran implacables, sus preguntas incisivas. Juan tuvo que convencerlos de que no era una trampa, de que su desesperación era genuina. Les habló de Elena, de su deseo de un futuro sin miedo para ella. Les reveló los horrores que había presenciado, la crueldad de el Viceroy, la omnipresencia de su poder. La negociación fue tensa. El FBI, escéptico al principio, como era de esperarse, empezó a ver el potencial de la información que Juan podía proporcionar. Ellos ofrecieron protección, no solo para él, sino para su esposa y su hija. A cambio, exigían cooperación total, sin fisuras, hasta que el Viceroy fuera capturado. Juan, con la imagen de Elena en su mente, se aferró a esa promesa. Exigió garantías estrictas, que Sofía y Elena serían trasladadas a un lugar seguro, lejos de cualquier peligro, incluso antes de que él entregara la información más crucial. Quería su palabra de que estarían a salvo, incondicionalmente. Los agentes, después de una deliberación silenciosa, asintieron. Era un trato sellado con el terror inminente y la esperanza frágil. Así comenzó el doble juego más peligroso de su vida. Juan regresó a su vida como chofer, con una carga aún mayor sobre sus hombros. Cada día era una actuación, una mentira bien elaborada. Continuó siendo el leal, el servicial, el inofensivo Juan, mientras su mente trabajaba como un reloj suizo, recopilando información. Memorizaba rutas detalladas, hasta el último bache y desvío. Anotaba discretamente los horarios de reuniones, los nombres de lugartenientes, las placas de los vehículos, las ubicaciones de las casas de seguridad, los movimientos de dinero, las entregas, todo. Cada noche, en la soledad de su habitación, cuando Sofía y Elena dormían, Juan transcribía sus observaciones en pequeños trozos de papel, usando un código personal que había ideado. Luego, ingeniosamente, los ocultaba o se las arreglaba para transmitirlas a sus contactos del FBI, utilizando teléfonos desechables y puntos de entrega muertos. La tensión se convirtió en su compañera constante. Su cuerpo estaba en alerta perpetua. Un cambio de planes de último minuto de el Viceroy, un desvío inesperado, una pregunta casual de uno de sus hombres sobre a dónde habían ido o por qué había tardado, lo ponía al borde del ataque de pánico. Cada mirada, cada palabra era analizada por Juan, buscando cualquier indicio de sospecha. Una vez el Viceroy lo miró fijamente a través del espejo retrovisor, una mirada larga y penetrante que le heló la sangre. Juan tuvo que esforzarse al máximo para mantener una expresión impasible, preguntándose si el fin había llegado. Pero el Viceroy solo le preguntó si el aire acondicionado funcionaba bien, y Juan, con el corazón en la garganta, asintió, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Sobrevivir cada día era una victoria. Cada pieza de información entregada, un paso más hacia la libertad de Elena. La imagen de los pequeños dedos de Elena aferrándose a los suyos se convirtió en el motor que impulsó a Juan hacia lo impensable. La discreta insignia en el SUV oscuro, un destello de esperanza en un mar de desesperación, se había arraigado en su mente. Comprendió que la única forma de desmantelar la jaula dorada que el Viceroy había construido a su alrededor, y por extensión sobre el futuro de su hija, era colaborar con aquellos que el capo creía poder eludir o comprar. Empezó a observar con una nueva intensidad, buscando patrones, ventanas de oportunidad, cualquier indicio que lo llevara a ese escurridizo afuera. El contacto con el FBI fue un proceso tortuoso, lleno de paranoia y pasos en falso. Juan no podía simplemente aparecer en la embajada. Tenía que ser más sutil, casi invisible. Utilizó las rutas que el Viceroy le encomendaba para observar puntos de encuentro, vehículos que no encajaban, personas que parecían esperar pero no para un trato local.
Recordó un chismorreo de los hombres del Viceroy sobre un bar de carretera frecuentado por turistas que en realidad eran gente de la agencia que operaban de encubierto. Era una apuesta arriesgada, pero Juan no tenía otra opción. Una noche, bajo el pretexto de una avería repentina del vehículo del Viceroy, un sabotaje menor y calculado por el propio Juan, logró pasar un mensaje codificado a la persona adecuada. Fue un susurro en la oscuridad, una frase aparentemente inocente sobre un paquete extraviado que solo un agente entrenado podría haber interpretado. La respuesta tardó en llegar, un código sutil en una emisora de radio local que Juan escuchaba en secreto cada noche, pero llegó. Desde ese momento, Juan se convirtió en una pieza clave en una operación encubierta de proporciones masivas. El FBI, después de un arduo proceso de verificación y una desconfianza inicial comprensible, lo aceptó como un informante de alto valor. Le exigieron cada detalle, cada movimiento, cada palabra que el Viceroy pronunciaba, cada ruta que tomaban. Juan comenzó a vivir una peligrosa doble vida. Por un lado era el chofer leal, el hombre de confianza que todo lo veía y nada decía, siempre atento a los deseos de su patrón. Por el otro era un espía meticuloso, un búho nocturno que transcribía mentalmente cada detalle, cada nombre, cada placa, cada hora de reunión, para luego transmitirlo al FBI a través de métodos ingeniosos y discretos. Mensajes cifrados en teléfonos desechables, correos electrónicos anónimos desde cibercafés remotos, incluso pequeños cambios en las rutinas de la basura que los agentes sabían interpretar. Los sacrificios personales eran inmensos. Juan se veía obligado a mentirle a Sofía constantemente. Sus ausencias se hicieron más frecuentes, su nerviosismo más evidente. Sofía, con la sabiduría intuitiva de una esposa y madre, percibía la carga emocional que su marido llevaba, la oscuridad que lo envolvía, pero no lograba comprender la magnitud de su secreto. «¿Estás bien, amor? Te veo muy cansado, muy preocupado», le decía ella, con la frente arrugada por la inquietud. Juan inventaba excusas sobre los negocios pesados de El Viceroy, la presión de los viajes, las noches sin dormir. La relación se tensó bajo el peso de sus secretos, pero Juan sabía que revelarle la verdad pondría a Sofía y a Elena en un peligro mortal. Tenía que protegerlas a toda costa, incluso si eso significaba sacrificar la intimidad y la confianza que alguna vez compartieron. Hubo momentos de peligro extremo donde la línea entre la vida y la muerte se volvió borrosa. Varias veces Juan se encontró en el lugar equivocado en el momento menos oportuno. Una noche, mientras esperaba en el coche a El Viceroy en una reunión con un cártel rival, estalló una balacera inesperada. Balas perdidas impactaron el vehículo a centímetros de su cabeza. Otra vez fue testigo de una purga interna, donde hombres del Viceroy sospechosos de deslealtad fueron ejecutados sin contemplaciones. Juan tuvo que mantener un rostro impasible, un gesto de sumisión, mientras su interior se retorcía de terror. Cada uno de esos incidentes reafirmaba su convicción de que no había vuelta atrás. Tenía que terminar con esto, por Elena, por Sofía, por la posibilidad de una vida lejos de toda esa barbarie. Un día, el Viceroy, con su habitual capricho y sin previo aviso, le ordenó a Juan que tomara una ruta no habitual para un viaje importante. «La carretera principal está levantada, Juan. Nos iremos por el camino viejo, el de terracería», dijo con un tono que no admitía objeciones. El corazón de Juan se aceleró. Esa ruta no estaba en los planes del FBI. Los puntos de vigilancia estarían comprometidos. Tuvo que improvisar rápidamente. Mientras conducía y con una calma que no sentía, Juan envió un mensaje codificado al FBI, alertándolos del cambio. Sugirió una avería en un punto específico de la ruta, dando tiempo a los agentes para reubicarse. La tensión era insoportable. Cualquier error y su tapadera quedaría expuesta, no solo ante el Viceroy, sino también ante sus secuaces. Pero Juan logró hacerlo, manteniendo la fachada perfecta del chofer fiel. La presión era constante, agotadora, pero la motivación era cada vez más fuerte. Juan seguía recolectando información, cada vez más específica, cada vez más crucial. Sus reportes al FBI eran vitales. Sabía que se acercaba el momento decisivo. La operación estaba tomando forma. Los anillos se estrechaban alrededor del Viceroy. Y entonces llegó la oportunidad que todos esperaban. Juan, aprovechando una conversación casual que escuchó por accidente mientras el Viceroy hablaba con uno de sus lugartenientes, logró interceptar la ubicación exacta de una reunión de alto nivel. No era una reunión cualquiera. Era un cónclave crucial para la estructura del cártel,
donde el Viceroy no solo estaría presente, sino que presidiría. Se discutirían los planes de expansión, las rutas de transporte de droga y las alianzas estratégicas. Esta era la información crucial, el golpe maestro que el FBI había estado esperando. Juan la transmitió con la máxima urgencia, sabiendo que este podría ser el principio del fin. La adrenalina le corría por las venas mezclada con un miedo gélido. Había entregado al lobo directamente a la boca del cazador. Ya no había vuelta atrás. La suerte estaba echada. El día de la redada amaneció con un cielo que prometía una tormenta, un reflejo sombrío del torbellino que se desataba en el interior de Juan. Había pasado las últimas noches en vela, repasando cada instrucción del FBI, cada detalle de la operación. Le habían dicho exactamente cómo comportarse, cuándo hablar, cuándo callar, qué movimientos evitar y, sobre todo, cómo protegerse. El nerviosismo no era una sensación, era una entidad tangible que lo oprimía, le secaba la garganta y le hacía temblar las manos. Sabía que este era el punto sin retorno, el abismo desde el que no habría vuelta atrás sin importar el resultado. La vida que conocía, por más aterradora que fuera, estaba a punto de desintegrarse, y una nueva, incierta y peligrosa esperaba al otro lado. Su única ancla era la imagen de Elena, su pequeña hija, y la promesa de un futuro seguro que le había hecho, una promesa que estaba a punto de cumplir o de destrozar para siempre. Esa mañana el Viceroy, con su habitual arrogancia, le dio a Juan las indicaciones para el día. La reunión era en un complejo alejado, camuflado entre la densa vegetación de la sierra. Juan ya había transmitido la ubicación exacta al FBI días antes, pero el Viceroy le cambió la ruta a última hora, un detalle que el capo consideró insignificante, pero que a Juan le provocó un escalofrío. Sin embargo, estaba preparado. El FBI, anticipándose a posibles cambios de último minuto, le había proporcionado una serie de rutas alternativas, algunas de las cuales eran solo unos metros más largas, pero desviaban por terrenos donde las unidades de asalto podrían posicionarse sin ser detectadas. Juan, con una voz que sorprendentemente sonó natural a sus propios oídos, sugirió a el Viceroy una de las rutas seguras del FBI. «Mi jefe, he escuchado que la carretera principal está un poco vigilada hoy, algo de un operativo menor. Quizás sería más prudente tomar el desvío por la vereda del Chivo. Es un poco más largo, pero más seguro, y no tendremos ojos encima». El Viceroy lo miró con escepticismo por un momento, sopesando la sugerencia. La cara de Juan era de genuina preocupación, con un toque de la humildad que un chofer debe mostrar a su patrón. El capo, siempre paranoico con la vigilancia, finalmente asintió. «Hazlo, pero no quiero tardanza. La reunión es importante». La trampa se cerraba sigilosamente. El trayecto fue una tortura silenciosa. El Viceroy iba en el asiento trasero, haciendo llamadas y dando órdenes con su habitual tono imponente, ajeno al destino que le esperaba. Juan sentía el peso de la traición y la inminencia del peligro con cada kilómetro. Cada curva, cada monte, se convertía en un posible escondite para los agentes que esperaban. Sudaba frío. Se aferraba al volante, sus nudillos blancos por la tensión. Recordaba las instrucciones. Una vez en el lugar, busca la oportunidad de alejarte del objetivo. No intentes ser un héroe. Tu misión es la información, no el enfrentamiento. Al llegar al complejo, la tensión era insoportable. Era un conjunto de edificios rústicos, pero bien fortificados, rodeado por hombres armados. Juan estacionó el vehículo en el lugar indicado, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. El Viceroy y sus guardaespaldas descendieron, y justo cuando Juan iba a seguirlos, oyó el unmistakable sonido de helicópteros acercándose rápidamente, no uno, sino varios. El sonido era ensordecedor. Las alarmas comenzaron a sonar en el complejo. En cuestión de segundos, la aparente calma se hizo añicos. De la nada, vehículos blindados del FBI y fuerzas especiales del ejército mexicano rompieron la valla perimetral, mientras comandos descendían en rapel desde los helicópteros. El caos estalló. Gritos, disparos que resonaban en el aire, el choque de cuerpos. Juan, siguiendo sus instrucciones, se lanzó al suelo y buscó refugio detrás del vehículo, aprovechando la confusión. Era un infierno en la tierra. Observó cómo los hombres del Viceroy, tomados completamente por sorpresa, intentaban oponer resistencia, pero la coordinación y la superioridad numérica de las fuerzas especiales eran abrumadoras. En medio del fuego cruzado y la confusión, Juan vislumbró a el Viceroy, el capo, rodeado por sus últimos guardaespaldas,
Intentaba desesperadamente alcanzar su vehículo blindado, gritando órdenes, su rostro desencajado por la furia y el miedo. Pero era demasiado tarde. Agentes del FBI, identificables por sus chalecos tácticos y cascos, lo rodearon. Uno de ellos, un hombre corpulento con barba que Juan había visto en los briefings, lo confrontó directamente. Hubo un breve forcejeo, un grito ahogado de frustración por parte del Viceroy, y luego finalmente lo inmovilizaron. Las esposas brillaron bajo el sol intermitente. La noticia se esparció como pólvora entre los agentes. Tenemos a el Viceroy, repito, objetivo capturado. Un estallido de júbilo controlado se sintió entre las fuerzas de asalto. Juan, agazapado detrás del coche, observó el arresto desde una distancia segura. Sintió una mezcla abrumadora de alivio y terror. Alivio porque el monstruo que había atormentado sus noches y amenazado el futuro de su hija estaba finalmente inmovilizado. Terror porque sabía que su papel en esto lo convertía en un blanco y que la venganza del cártel no tendría límites si era descubierto. Pero en ese momento, viendo a el Viceroy, el hombre que una vez lo había dominado con una mirada, ahora arrodillado y esposado, una punzada de esperanza se abrió camino a través del caos. Había logrado lo imposible, había dado un paso decisivo para liberar a su familia. Su hija tendría un futuro sin el yugo de el Viceroy. Los minutos siguientes a la captura de el Viceroy fueron un torbellino de actividad controlada. En cuanto se confirmó el arresto, un agente del FBI, el mismo hombre corpulento con barba que había ayudado a inmovilizar al capo, se acercó rápidamente a Juan. Su mirada era seria, pero había un destello de reconocimiento y gratitud. Sin mediar palabra hizo un gesto imperativo, indicándole a Juan que lo siguiera. Juan no dudó. Se levantó del suelo, sus músculos tensos y doloridos, y se unió al agente, quien lo escoltó con prisa hacia un vehículo blindado que esperaba a pocos metros, apartado del epicentro del caos. Dentro, otros agentes ya lo aguardaban, sus rostros impasibles, pero con la eficiencia de quienes cumplen una misión crítica. La extracción fue silenciosa y metódica. El vehículo arrancó con suavidad, alejándose del complejo que ahora bullía con la presencia de las fuerzas del orden, el sonido de los helicópteros aún resonando en el aire. La prioridad era clara: sacar a Juan de la zona de peligro y ponerlo a salvo. Juan se recostó contra el asiento, el agotamiento físico y mental golpeándolo de repente. La adrenalina que lo había mantenido en vilo durante semanas, meses, ahora comenzaba a disiparse, dejando un vacío inquietante. Miró por la ventana viendo el paisaje rural desaparecer, y una sola imagen lo invadió: Sofía y Elena. La promesa de su seguridad era lo único que lo había impulsado. Horas después, tras un vuelo en un avión militar no identificado y un trayecto aún más largo por carretera, llegaron a una casa segura en un lugar que Juan no reconoció, pero que claramente estaba lejos de cualquier zona poblada. La discreción era absoluta. Al bajar del vehículo, el agente que lo había escoltado durante todo el proceso se detuvo y le dijo, con una voz más suave de lo que había esperado: «Están aquí, las están esperando». El corazón de Juan dio un vuelco. Entró en la casa, un nudo en la garganta. La sala estaba sencilla pero cálida. Y ahí, sentadas en un sofá con la pequeña Elena dormida en brazos de Sofía, estaban ellas. El aire pareció detenerse. Sofía levantó la vista, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de alivio, preocupación y algo más indescifrable. Juan se acercó lentamente sintiendo las piernas pesadas. Se arrodilló frente a ellas tendiendo una mano temblorosa para tocar el suave cabello de su hija. Elena, ajena a todo el drama que la rodeaba, emitió un pequeño quejido en sueños. Sofía lo miró fijamente, sus ojos buscando respuestas. «Juan», murmuró, ¿Qué está pasando?» Juan tomó la mano de Sofía, sintiendo el calor de su piel. Esta era su familia, su razón de ser. Con la voz ronca por la emoción y el cansancio comenzó a hablar. Le contó todo, desde la primera vez que se dio cuenta de la verdad sobre el Viceroy, hasta la desesperación de proteger a Elena, el contacto con el FBI, los planes, la doble vida. Cada palabra era un peso que se quitaba de encima, pero también una verdad dolorosa que revelaba. Sofía lo escuchaba, primero con incredulidad, luego con una furia contenida que amenazaba con estallar. «¿Todo este tiempo? ¿Me mentiste todo este tiempo? Nos pusiste en peligro a las dos», exclamó, su voz apenas un susurro para no despertar a Elena. Juan asintió, las lágrimas brotando de sus ojos. «Lo hice para protegernos, mi amor».
para darle a Elena un futuro. No había otra forma de salir de ahí. El enojo de Sofía era palpable, justificado, pero mientras lo miraba, viendo su agotamiento, su miedo y su arrepentimiento, percibió también el amor inmenso que lo había impulsado. Su alivio por tenerlo de vuelta, vivo y a salvo, comenzó a prevalecer sobre el resentimiento. Apoyó la cabeza de Elena en su hombro y con la otra mano apretó la de Juan. No había palabras para el torbellino de emociones que sentían, pero en ese apretón hubo perdón, comprensión y una promesa tácita de empezar de nuevo. La pequeña Elena, ajena a la complejidad de las emociones adultas, se despertó en ese momento, estirando sus pequeños brazos y emitiendo una risita alegre al ver a su padre. Su inocencia fue un bálsamo para sus almas heridas. Juan la tomó en sus brazos, sintiendo su peso ligero y su aliento cálido contra su cuello. En ese instante supo que cada sacrificio, cada minuto de terror, había valido la pena. Pocos días después comenzó la siguiente fase de su nueva vida, el programa de protección de testigos. Los agentes del FBI les explicaron el proceso con la seriedad que ameritaba. Nuevas identidades, nuevos nombres, una historia de vida elaborada para que nadie pudiera rastrearlos. Serían trasladados a un país lejano, lejos de México, lejos de las garras del cártel y de cualquier posible represalia. La idea de dejar atrás todo lo que conocían era abrumadora. Separarse de su cultura, su idioma natal, sus tradiciones y la poca familia que les quedaba fue un golpe doloroso. La adaptación a la nueva vida sería un desafío monumental. El país de destino era diferente en todo, el idioma desconocido, las costumbres ajenas. Habría momentos de profunda soledad y nostalgia, de extrañar el bullicio de su pueblo, los sabores de su comida, el calor de su gente. Pero cada vez que la duda o el arrepentimiento asomaban, Juan miraba a Elena. Su risa, su curiosidad infinita, la forma en que exploraba el mundo con ojos nuevos, eran el motor que lo mantenía en pie. Ella era su ancla, su brújula. Él sabía que su sacrificio, el haber entregado las rutas del Viceroy al FBI, había sido el precio de la libertad y la seguridad de su hija. Era un precio justo por su futuro. Años después, la vida de Juan había tomado un rumbo completamente distinto, uno que nunca habría imaginado en sus días como chofer. Ahora era un hombre anónimo en un país lejano, cuyo nombre y pasado estaban enterrados bajo capas de burocracia y un programa de protección de testigos formidable. La brisa marina, salada y fresca, acariciaba su rostro mientras observaba el horizonte desde la ventana de su modesto apartamento. Atrás quedaron los paisajes desérticos y montañosos de México, los sonidos ensordecedores de los tiroteos y el constante murmullo de adrenalina que permeaba cada instante de su existencia anterior. Aquí el ritmo era pausado, las voces desconocidas pero amables, y el miedo, si bien nunca desaparecía del todo, se había convertido en una sombra lejana, una cicatriz en el alma más que una herida abierta. Elena, su hija, crecía sana y feliz, una flor radiante ajena por completo a la tormenta que había sido la juventud de su padre. Sus risas llenaban el pequeño hogar, un sonido dulce que lavaba las reminiscencias más amargas de Juan. Iba a la escuela local, aprendía un nuevo idioma con la facilidad de la infancia y hacía amigos sin la carga de un apellido o un legado peligroso. Para ella, su padre era simplemente un hombre trabajador, un poco silencioso a veces, pero siempre presente y amoroso. Juan, con otra identidad que se ajustaba a su nueva vida, trabajaba en un empleo honesto, lejos del glamour macabro y el terror que definieron su tiempo con el Viceroy. Era un trabajo modesto, quizá insignificante a los ojos de muchos, pero para él representaba la libertad, la dignidad de no estar al servicio de la oscuridad, la tranquilidad de saber que cada centavo ganado era limpio y sin sangre. Era el precio de la paz. La sombra del pasado, sin embargo, nunca lo abandonaba por completo. Cada noche, antes de conciliar el sueño o en momentos de quietud durante el día, los recuerdos afloraban. Imágenes de El Viceroy, su mirada fría y calculadora, los horrores de la violencia que había presenciado en primera fila. Escenas de hombres torturados, de miradas desesperadas, de conversaciones cargadas de amenaza y muerte. Eran fantasmas que lo visitaban, recordatorios constantes de la vida que había dejado atrás. Pero junto a esos recuerdos perturbadores siempre venía la satisfacción, una profunda y silenciosa certeza de que había hecho lo correcto. Había protegido a su familia. Había roto el ciclo. Había ofrecido a Elena un comienzo limpio, una oportunidad que él mismo nunca tuvo.
Un atardecer, mientras observaba a Elena jugar en el parque con otros niños, riendo sin preocupaciones, Juan sonrió. No era una sonrisa habitual, sino una mezcla compleja de melancolía y triunfo. Para él, el simple hecho de verla reír, de saberla segura, valía más que cualquier riqueza, que cualquier efímero poder. El haber entregado al FBI todas las rutas de El Viceroy, cada detalle de sus movimientos, sus contactos y sus escondites, había sido el precio de su libertad y la de su familia. Fue una traición, sí, pero una traición nacida del amor más puro y de la desesperación más profunda. Un padre había hecho lo que tenía que hacer por su hija, un acto de sacrificio tan inmenso que redefinía el significado mismo de la valentía. El sacrificio fue inmenso en todos los sentidos. Abandonó su tierra, su cultura, a su familia extensa y sus amigos. Borró su identidad, su historia. Se convirtió en un fantasma, en un hombre sin pasado aparente. La adaptación a la nueva vida fue una lucha constante, un ejercicio diario de reconstrucción personal. Sofía, con una fuerza inquebrantable, fue su roca, su compañera en ese exilio autoimpuesto. Entendió que la ira inicial por el secreto de Juan, por el peligro en el que los había puesto, no podía competir con el alivio de la seguridad y la promesa de un futuro. Su amor por Elena, la pequeña que era el motor de sus vidas, fue el cemento que los unió y les dio la fuerza para seguir adelante, para construir de la nada un nuevo hogar, una nueva existencia. Juan a veces se preguntaba qué sería de su antigua vida, de las personas que conocía en México, de los lugares que una vez llamó hogar. Eran preguntas sin respuesta, ecos de un mundo distante y peligroso al que nunca podría regresar. Pero entonces su mirada se posaba en Elena, en sus ojos vivaces y llenos de curiosidad, y todas las dudas se disipaban. Su decisión había sido un acto de fe, un salto al vacío motivado por el amor más puro, un amor que lo llevó a traicionar a un hombre poderoso, a enfrentarse a un imperio del crimen, todo para darle a su hija una vida sin la sombra constante del miedo. Y en ese acto de amor Juan encontró su propia redención, su propia paz. La historia de Juan, el chofer del Viceroy que entregó todas sus rutas por su hija recién nacida, es un testimonio del poder inquebrantable del amor paternal. Es una historia de riesgo, de sacrificio, de una decisión imposible que forjó un nuevo destino. Nos deja reflexionando sobre los límites que estaríamos dispuestos a cruzar por aquellos a quienes más amamos, y el valor que requiere levantarse contra la oscuridad, incluso desde sus propias entrañas. ¿Qué harías tú por proteger a tu familia? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Si esta historia te conmovió y te hizo sentir la tensión de cada momento, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas narraciones impactantes. Y ahora, te invitamos a ver este otro video, donde exploramos otras historias de valor, sacrificio y las decisiones que cambian vidas, que se muestra en tu pantalla.